Esta es una línea cronológica, ¿sí? Para que recordemos un poquito todo esto que fuimos contando. Recordemos que el paciente consulta el 22 a la central de emergencias en contexto de fiebre de 5 días, tos seca y disnea. Esta es la tomografía de ingreso, que veíamos esos infiltrados. Se le inicia tratamiento con levofloxacina y el paciente es dado de alta con pautas de alarma. El paciente vuelve el día 25 en contexto de disnea de clase funcional 4 y fiebre persistente. Se interna en clínica médica y por progresión e insuficiencia respiratoria con mayor requerimiento de oxígeno suplementario y requerimiento de máscara de reservorio, se decide ingreso a terapia intensiva. En terapia intensiva se realiza ventilación mecánica, el paciente intercurre con neumotórax. Este fue, recordemos, el seteo inicial de la ventilación al momento del ingreso, el tratamiento inicial con AMS, acitromicina, lopinavir, ritonavir. Y estas recordemos que fueron las intercurrencias más importantes, en las cuales en contexto de hipoxemia refractaria el paciente requirió de maniobra de prono en 2 oportunidades. En el día 26 se realiza la traqueostomía en contexto de ventilación mecánica prolongada. Y el día 62 de internación en terapia intensiva, el paciente es dado de alta de terapia intensiva para pasar al piso de clínica médica. Recordemos, el paciente continúa en este momento internado en clínica médica con buena evolución. Bueno, esto es para recordarles que si quieren repasar este caso, existe el reporte de caso en la revista del Hospital Italiano, que pueden encontrarla. Y bueno, muchas gracias. Ahora va a pasar Indalecio a seguir con la presentación. Cortar un poco a lo de Sofi y empezar un poquito de cero a entender esta enfermedad que a todos nos agarró un poco de sorpresa, que no esperábamos esta situación pandémica en el mundo ni en Argentina, y empezar un poquito a repasar de cero lo poco que se sabe de esta enfermedad. Respecto a eso, pensando un poco en la fisiopatología, sabemos que este virus se une a células de diferentes partes del cuerpo, principalmente a nivel del pulmón, del riñón, del hígado, del corazón y del tracto gastrointestinal, a través de los receptores AC2, que estos generan y desencadenan una cascada inflamatoria con una tormenta de citoquinas, como ha sido descrito, generando una inflamación tanto local a nivel de ese órgano como una respuesta sistémica. Y esto conlleva un estado de hipercoagulabilidad, de endoteliopatía, lo que va a generar principalmente dos cosas que son las que vamos a ver en la parte clínica. Una es la formación de micro y macrotrombosis y la otra es la generación de infiltrados alveolares, tal como solemos ver en el distrés clásico. Por lo tanto, esto puede que tenga algo de importancia a nivel de la observación clínica que vemos, principalmente en los pacientes de terapia intensiva donde su oxigenación está severamente comprometida. Pero ¿de dónde salen estas teorías, estos datos? Principalmente se van reportando a través de los informes de caso y segundo, a través de las necropsias. Hay una research letter reciente, que es publicada en el JAMA, hecha en Estados Unidos, que lo que hacen es evaluar cuáles eran los daños orgánicos que presentaban los pacientes que habían fallecido. Y en ese contexto hicieron 10 necropsias en pacientes añosos, pacientes de cerca de 79 años, en los cuales un 60% no recibió ventilación mecánica y un 40% sí lo hizo. Y que observaron que todos los pacientes presentaban daño alveolar difuso en las anatomías patológicas, en los cortes histológicos de pulmón. Esto es el patrón histopatológico característico del distrés que vemos en forma más frecuente, que estamos acostumbrados a tratar. Sin embargo, también encontraron algunas otras cosas interesantes, que fue la congestión capilar, necrosis de neumocitos, edema intersticial y trombos de fibrina. Y esto puede que tenga que ver con lo que observamos de una mecánica respiratoria tan particular de estos pacientes, que algunos autores la han dividido en dos tipos de fenotipos. Respecto a esto se ha discutido bastante, principalmente expertos en ventilación mecánica como Gattinoni y otros médicos conocidos internacionalmente, que se preguntan si existen fenotipos clínicos de distrés en neumonía por COVID, incluso si la neumonía por COVID es un distrés o no, ya que tiene esta mecánica tan particular. Y respecto de esto, describieron, según su experiencia clínica, dos tipos de fenotipos clínicos. Un primer fenotipo que ellos llamaron fenotipo low,
caracterizado principalmente por una baja elastancia pulmonar, con una compliance relativamente conservada, que como se ve en la figura 1, en la figura de la izquierda, tiene áreas de baja reclutabilidad, son pacientes que no responden adecuadamente a PIP. Y esto tiene un correlato tomográfico en lo que se puede ver a través de unidades Hounsfield si uno lo midiera, en que hay áreas de pulmón que impresionan estar adecuadamente ventiladas, pero lo que impresiona pasar es que tienen una perfusión alterada. Esto lo que lleva es a que, obviamente, como tratamiento en todo paciente con distrés con hipoxemia severa, la ventilación protectiva va a ser útil, así lo es también el decúbito prono, pero no tanto como los pacientes del fenotipo high, el otro fenotipo que ellos describen, que es un fenotipo que está caracterizado por mucho más compromiso de unidades alveolares en cuanto a su reclutamiento, o sea que son unidades que se pueden reclutar, que tienen una alta elastancia pulmonar, lo que significa también una compliance baja, un pulmón más característico del distrés que estamos acostumbrados a ver, y que sí responde a aumentos de PIB, por supuesto, por el reclutamiento de estas unidades alveolares. Cuando uno observa esto en la tomografía, que es el estudio por ahí más sensible para ver estos cambios, sí encuentra que hay áreas pulmonares con pobre aireación en la tomografía. Incluso ellos sugieren, con un pobre nivel de evidencia, que puede existir beneficio de hacer decúbito prono en forma extendida, o sea, más allá de lo que sabemos que son las 16 horas de decúbito prono. Pero lo más interesante parece ser que, obviamente, como en cualquier patología, los cambios, y sobre todo en los pacientes de terapia intensiva, estos cambios son dinámicos y se puede pasar de un fenotipo low a través de daño que se va generando en el pulmón a un fenotipo high. No así tanto de la otra forma. Otros expertos, que son John Marini y Luciano Gattinoni, han propuesto algo complementario a esto, que es la teoría del shrinking baby lung. O sea, conocemos el baby lung como concepto, que es aquel pulmón operativo remanente que queda, para decirlo entre comillas, sano en los pacientes con distrés, y ese pequeño pulmón o pulmón de bebé es el que se ocupa de la mayor parte del trabajo respiratorio. Lo que ellos dicen es que el distrés como patología tiene una vulnerabilidad innata a los mecanismos de daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, ya que esta gran parte del trabajo pulmonar lo tiene que realizar este pulmón remanente. Por ende, casi todo el trabajo respiratorio va a estar concentrado en estas áreas, pudiendo llevar a áreas que estén sobredistendidas y que se perpetúe el daño pulmonar, de manera que cada vez ese pulmón remanente, al ser injuriado permanentemente, se va reduciendo. Acá vemos 3 imágenes de lo que es el pulmón clásico de distrés en sus diferentes fases, y vean cómo las partes aireadas de la figura de la izquierda son mucho más abundantes que lo que va siendo la evolución de la enfermedad, y cómo este distrés al avanzar se va achicando el pulmón útil, fisiológicamente útil para el intercambio gaseoso, hasta que queda totalmente fibrosado y dañado, con una capacidad mucho menor de hacer intercambio gaseoso en la figura de la derecha. Lo que ellos dicen es que el baby lung en el distrés recibe aproximadamente el 70% del gasto cardíaco, obviamente generando alteraciones de la relación BQ y actuando como un espacio muerto fisiológico. Por ende, consideran que la severidad del distrés y el grado de hipoxemia podría estar relacionada con el grado de baby lung y el nivel de alteración BQ. Y no solo dicen eso, sino que dicen, ojo que el baby lung remanente, el pulmón sano remanente, también tiene que aumentar el volumen minuto respiratorio para lograr un adecuado intercambio gaseoso. Dándole más frecuencia respiratoria a este pulmón remanente sano, o bien aumentando el volumen tidal para aumentar el volumen minuto, quizás uno también perpetúe esta injuria dándole más poder mecánico, dañándolo más con el ventilador. Todos estos ciclos repetitivos de sobredistensión y colapso generan obviamente tensiones de fractura en los microelementos estructurales de las unidades alveolares, que son el principal estímulo mecánico para generar bilis. Y acá se muestra un poco eso. Al haber una heterogeneidad pulmonar tan grande en las diferentes áreas pulmonares, hay unidades alveolares que tienen un aumento de su tensión parietal, que es descrito como el estrés pulmonar, que produce mayor fractura de los elementos extracelulares, alterando la conformación en el espacio, si uno lo imaginara en el espacio 3D,
haciendo que estas unidades alveolares se deformen, y al deformarse no tienen la misma capacidad de tener intercambio gaseoso adecuado, lo que se definió como strain pulmonar. Esto lo que muestra es que las unidades que se van perdiendo empiezan a tener fallas y empiezan a no ser unidades aptas para el intercambio gaseoso, quedando todo el trabajo en las unidades activas remanentes. Y lo que ellos usan es un principio más bien de otras áreas de la ciencia, el principio de carga progresiva, que dicen la predisposición de fallas secuenciales en los elementos con trabajos paralelos hace que se aumente el trabajo de las unidades restantes funcionales. Y ponen este ejemplo de las hebras, que es bastante claro, en el cual 6 hebras tenían un trabajo de 12 kilos y cuando 3 hebras se rompen, los 12 kilos quedan trabajando solamente sobre las 3 remanentes. ¿Y qué es lo más interesante que dicen? A mí me parece que este gráfico es muy ejemplificador. Dicen que esta tensión que se genera en los elementos estructurales del pulmón, este strain intolerable, va haciendo que se deformen las unidades alveolares, que esas unidades alveolares al deformarse pierdan su capacidad de generar intercambio gaseoso, generando un aumento en la carga de trabajo en las unidades sanas. Este aumento en la carga de trabajo en las unidades sanas obviamente le genera mucho más poder mecánico a esas unidades que quedan sanas y por ende le generan más tensión parietal. Esta tensión parietal vuelve a generar deformaciones en esas unidades, esas deformaciones vuelven a hacer que no sean útiles para el intercambio gaseoso y el ciclo se va perpetuando indefinidamente, generando un daño que no podemos salir de este vórtice de Billy si no tomamos medidas que induzcan a la protección pulmonar. Se preguntan cómo salir porque generan un problema o entienden que hay un problema que no estábamos viendo y que creen que hay algo de evidencia como para ayudarnos. No hay nada muy novedoso, pero sin duda que las cosas que más sabemos, que más experiencia tenemos y las medidas que podemos tomar en forma rápida, precoz y disponibles para cualquier centro son las que generan mayor beneficio y eso lo sabemos con evidencia contundente. Lo primero es evitar el esfuerzo del paciente en ventilación espontánea, lo que ellos llaman el patient self-inflicted lung injury, que es el daño generado por una mala mecánica ventilatoria que genera sobredistensión en áreas pulmonares periféricas principalmente y genera un daño pulmonar en esas unidades alveolares. Dicen, cuidado que en esta patología, al no tener otras medidas de ventilación, de soporte ventilatorio, como puede ser la cánula nasal de alto flujo o la BNI, lo único que nos queda es ventilar al paciente, sedarlo, dormirlo, adaptar un ventilador en forma precoz, entendiendo que estas medidas de ventilación no invasiva son altamente riesgosas para el personal de salud y para el operador por la aerosolización de material biológico que puede darse. Entonces dicen, intube precozmente y ventile en ventilación protectiva. Esto lo sabemos, menos de 6 mililitros kilo de peso teórico. Adecue una PIP a través de lo que podría ser titulación de PIP por el método que uno esté más acostumbrado. No recomiendan uno sobre otro, probablemente el método de PIP compliance sea el más fisiológico y menos dañino. Adecue una FIO para obtener una saturación por arriba de 62. Monitoree mecánica ventilatoria, esto por supuesto, tratar de tener presiones meseta menores a 30 y un delta P menor a 15, y monitorea sincronías. A través del Rose Trial que se publicó el año pasado, sabemos que no todos los pacientes tienen que tener bloqueo neuromuscular, sin embargo, el monitoreo de sincronías es súper importante y si el paciente está desadaptado, sí se recomienda usar bloqueantes neuromusculares. Dicen, ojo en todos los pacientes, monitoree el balance hídrico, trate de tener un balance más bien neutro a negativo, evite traslados innecesarios, por ejemplo, nosotros consideramos en el hospital que los traslados a tomografía de tórax aportan poco en cuanto al cambio de conducta médica, por ende hay un altísimo riesgo de que los pacientes sufran de problemas durante el traslado y principalmente el reclutamiento, además de la desconexión de la ventilación mecánica y el riesgo que genera para los operadores esa maniobra. Tenga mucho cuidado en el weaning, no conocemos el timing de la enfermedad, apenas estamos aprendiendo esto, por lo tanto sea cuidadoso, sea precavido. Tenemos otra contra respecto del weaning, que no podemos sacarlo a cánula de alto flujo a los pacientes ni a BNI, y lo otro es un poco lo que decía Sofi,
que en base a las revisiones literarias no es seguro realizar traqueostomía precoz en este tipo de pacientes por el altísimo riesgo que la maniobra lleva para el personal de salud. Por ende, creo que estas recomendaciones, si bien son sencillas, a veces son difíciles de aplicar en su conjunto y es lo que tiene que hacer el intensivista para pensar la ventilación mecánica de este tipo de pacientes. Siempre priorizando la protección personal de los trabajadores de la salud. Finalmente, como una última reflexión, entender que esta patología no la conocemos bien y que debemos ser pacientes, debemos cuidarnos, principalmente nosotros que somos quienes asistimos a los pacientes, y entender que es una maratón y no un sprint, como dijeron los italianos al principio de todo esto, que los operadores nosotros no terminemos cansados de toda esta situación, sino más bien tratando de darle apoyo a los pacientes durante lo que dure la pandemia. Muchas gracias.